esa alegría y vamos a cantar a nuestro Dios una vez más. Cantando con ese gozo, con esa alegría. Queremos
Padre. Te agradecemos, Padre, porque tú te mueves, Señor, poderosamente, Dios. Gracias, Señor. Vamos a seguir cantando con ese ánimo, con ese gozo, que Él es nuestro poderoso. De la alabanza vamos a levantar nuestros corazones y vamos a cantarle a Dios en esta tarde, iglesia. Espíritu de Dios
de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en ti, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en ti, muévete en ti. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en ti, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, físicamente, derrama, llénanos de tu Espíritu, Padre, para que pongas el querer como el hacer en nuestras vidas, Padre. Hoy toca nuestro corazón, Padre, derrama tu amor, llénanos de tu amor, Padre, de tu voz, de tu alegría, de tus frutos, Padre. Bendito Dios, bendito Padre, gracias Dios. Dios está aquí, iglesia. Vamos a seguir cantándole a Dios. Levanta tus manos, levanta tu corazón. Vamos a decir tu nombre, levantaré a nuestro Dios. Gracias Dios, Padre Santo. tu nombre levanta
tu nombre levantaré. Vengo en adorarte. Te agradezco que mi vida estés. Que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y vinieras a matar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y vinieras a pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Gracias Dios Padre bendito. Gracias Dios Padre bendito. Dios está aquí, iglesia. Dios es grande, Dios es maravilloso. Él está aquí. Vamos a seguir dándole gracias a Dios, alabándolo en esta tarde, iglesia. Vamos a igual con nuestros anuncios. Vamos a levantar en oración por cada hermano, cada hermana, cada familia que está enfermo. Que Dios se manifieste grandemente, que Dios haga esos milagros de sanidad para los hermanos o hermanas que están enfermos, que estamos enfermos, que Dios se pueda manifestar en nuestras vidas para sanidad e iglesia. También estamos orando porque Dios siga obrando en el avivamiento que está haciendo nuestro pastor allá en Actopan, Hidalgo. Que Dios derrame su unción también en cada iglesia que se queda un pastor o se queda a alguien encargado, que Dios se mueva poderosamente, que los unja para que Dios siga manifestándose en las vidas de cada uno de nosotros, iglesia. Nuestras peticiones principales, recuerda estar orando por el patrimonio pastoral, por el pastor Glenn Mitchell, por su esposa, su familia, el concilio a nivel internacional, por la iglesia líder internacional, por la iglesia líder nacional, pastor José Vigagiora, su esposa, su concilio, la iglesia líder nacional, sigamos orando por ellos, por la iglesia regional, por la iglesia líder, pastor Salvador Castañeda, por nuestro pastor, por su concilio del pastor Salvador Castañeda, su matrimonio, Dios se manifieste grandemente, por nuestro pastor
Juan Carlos, de nuestra iglesia local, Sete Culhuacán, iglesia para el matrimonio pastoral. Sigue orando por ellos para que sigan ungiendo a nuestra iglesia y a cada uno de nosotros, iglesia. Esas son nuestras peticiones. Si tú traes alguna petición delante de Dios en esta tarde, levanta tu mano, entrégaselo a Él en esta tarde. Vamos a abrir en oración. Le voy a pedir a mi hermano que venga a abrir en oración en esta tarde. Hermano Daniel, gracias Dios bendito por una vez más la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Gracias, Señor, te alabamos, te glorificamos en esta mañana, Señor, porque tú, Señor, has permanecido en nuestra iglesia por más de 27 años, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes propósitos para este lugar. Ayúdanos a creerlo, cada uno de nosotros los que estamos aquí presentes. Ayúdanos a creer todas las promesas que nos has dado. Quita de nuestras vidas toda incredulidad, Señor, toda falta de fe, de todas las cosas que vas a hacer, Padre. Porque tú has prometido por medio de palabras, Señor, de profecías, que vas a hacer crecer este templo, Padre, y lo creemos, Señor. Te pido, Señor, y también te agradecemos por esta salvación que nos has dado, Padre, porque tú nos alcanzaste a nosotros, tú nos encontraste porque nosotros estábamos perdidos, Señor, y aquí estamos alabándote. Ayúdanos también a glorificarte, a agradecerte, Señor, por eso que has hecho en nuestras vidas, por cada milagro, Señor, por cada sanidad, por cada ayuda y cada prueba difícil que hemos tenido. Sácanos adelante, Padre. Te pido, Señor, que todos los que nos venimos a congregar a esta iglesia seamos agradecidos y vengamos día con día a este lugar, Padre, a las oraciones, a los eventos, a los servicios, Padre. Ya quita todo lo que el enemigo pone, Señor, en cada uno de nuestros hermanos para que no vengan, Padre. Y también quita toda la cadena que el enemigo ha puesto en esas personas que ya conocen nuestra iglesia, que han recibido un volante de nuestra iglesia. Quítalo todo lo que estorba, Señor, para que vengan y para que haya un ayudamiento poderoso aquí en esta iglesia, Padre. Te pido, Señor, que tú nos sigas ayudando y glorificando, Padre. Te pido que nos sigas ungiendo en todos los eventos que vamos a hacer en nuestra iglesia, Padre, en esta guerrilla que vamos a tener el próximo mes, Señor. Seas tú preparando todo para dar esa guerrilla, Señor, y te pido que tú seas ungiendo a mi pastor Juan Carlos en esta última noche de ayudamiento que está dando en la iglesia a Actopan Hidalgo, Padre. Muévete poderosamente en esa iglesia, Padre. Te pido por cada uno de nuestros pastores a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel regional, Padre. Te pido por nuestros pastores que no son líderes, pero que siempre lleven esa sana doctrina, Padre, de nuestro compañerismo, Señor. Y te pido por todos los compañerismos que no son de nuestro compañerismo, pero que llevan tu sana doctrina. También te pido por ellos, Señor. Guárdalos a sus iglesias, a sus esposas y a su familia, Padre. Te pido todo esto en esta tarde, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Puedes tomar un tiempo para saludar a tus hermanos en esta tarde. Hermana, que Dios le bendiga. Que Dios te bendiga. Hermano, que Dios te bendiga. Buenas tardes, hermanos. Pueden tomar asiento. Somos la compañía de la Iglesia de la Nueva Vida, donde Cristo está cambiando. Nuestro pastor Juan Carlos Gómez y esposa Marina Ayala Moreno están para servirles también. Nosotros, como que tenemos un gran fecha en nuestra programa, estamos para servirles. Nos les damos nuestro lugar y todos ellos lo saben de las actividades de las iglesias. Puedes pero si tienes consejería espiritual, acércate únicamente a nuestro pastor Juan Carlos Gómez Vázquez, si es mujer o hombre, idea que es para darle el compromiso. Nuestros servicios regulares son los miércoles 7 de la noche, te esperamos a las 6 de la tarde para la oración. Los domingos a las 11 de la mañana te esperamos a la oración a las 10. El domingo a la tarde tenemos servicio a las 5 de la tarde y te esperamos a las 4:30. Te invitamos a los ministerios casa a casa los 10 viernes a las 7 de la noche, llega 10 minutos antes, que tenemos el estudio bíblico para restaurar una presencia de Dios. Te invitamos todos los domingos, esperamos a las 9 de la mañana para los
que ya por 10 minutos antes, para orar y alabar a Dios, para empezar la escuela dominical, el tema de parte de nuestro pastor. Tomemos oraciones en nuestras iglesias de lunes a sábado, los viernes a las 8 de la mañana, 9 de la mañana. Después tenemos oración de 9 de la mañana, tenemos un devocional, a las 1 los días sábado, de 11 de la mañana y no tenemos devoción. Pero quedamos en los evangelismos los días martes en 3 lugares. El primer lugar del evangelismo es arriba de la tumba, Campeones de 3 Oriente y hasta el 4 a 5. El segundo lugar es el evangelismo en Walmart, después de la naval militar de 5 a 6 de la tarde. En tercer lugar, el evangelismo Bodega Obrera en Vida de la Virgen de 6 a 7. Todos los sábados tenemos evangelismo aquí en la Nueva Fe, en el Eje 3 Oriente, de 11 de la mañana a 12 de la tarde. Todos los viernes te invitamos, todos los jueves te invitamos a tomarte de las actividades siguiendo algún hermano o hermana, a familia, matrimonios que han dejado de asistir a nuestra iglesia. Después de hacer tu acerca del profesor para darle reporte al seguimiento que has dado. Esto es para soportar y orar por los hermanos que regresen a la escuela, regresen a las llamadas, según el hermano y la hermana a darle su reunión. Te esperamos todos los días que regrese a la fe, los martes y viernes. Recuerda apagar tu celular o ponerlo en modo silencio para evitar cualquier distracción. Tomamos todas las medidas sanitarias, evitarnos lavando las manos, entramos los zapatos o a la temperatura y aclaramos el material, el uso de cubrebocas es opcional. Las 3 redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram. Si quieres visitar la página sobre esto, acércate a los sugieres que tenemos nombres para darte a las reuniones y eventos que hacemos en vivo. Todos son los anuncios de parte de las iglesias que tenemos por acá. Vamos a dar un pronto a Dios, mientras pasa el hermano Roberto levantando. Aleluya. Vamos a pasar el tiempo de nuestra ofrenda, iglesia. Nuestra ofrenda. Quiero que vayas abriendo tu Biblia en Levítico 27, capítulo 27, versículo 30, iglesia. Levítico 27, capítulo 30. 27, versículo 30, perdón. Dice la palabra de Dios así: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Dedicar a Dios es ofrecer, iglesia. Dedicar a Dios es consagrar, iglesia. Dedicar a Dios es destinar, iglesia. Nosotros, aquí nos da un claro ejemplo Dios, hablándole a su pueblo en aquellos tiempos, al pueblo de Israel, que la ofrenda tenía que ser dedicada a Dios. El diezmo, dice, el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. O sea, está hablando de todo, iglesia. Todo lo que hay en esta tierra le pertenece a Dios. Amén. Le debemos de dedicar a Él el diezmo, iglesia. Y no dice, no está hablando, si nos ponemos estrictos, no está hablando de economía, iglesia. Está hablando de todo. Está hablando de nuestro tiempo. Está hablando de dedicarle tiempo a Dios, de la alabanza, de las finanzas. Está hablando de todo, iglesia. Está hablando de los alimentos, dedicarle el diezmo a Dios, iglesia, para todo. Ahora llévalo, hoy en día dirás, es que ya no me pagan con frutas, es que ya no trabajo la tierra. Bueno, hoy en día Dios nos pide el diezmo para venir a orar, iglesia, en cuanto a la disposición de nuestro corazón. Es más, Dios pide el 10% de tu corazón, de nuestro corazón, o sea, todo, iglesia, todo le pertenece a Dios. Dios habla del 10%, el diezmo de nuestras vidas. De las 24 horas, ¿cuánto sería el 10%? 2 horas 40 minutos. 2 horas 40 minutos. Diarios, iglesia. Diarios, iglesia. No es mucho lo que Dios nos pide, pero todo le pertenece a Él, iglesia. Una hora para orar, quizás otra hora para conocer su palabra,
y otros 40 minutos para escuchar alabanzas, iglesia. Pero Dios quiere todo, dedicar. Dedicar a Dios es ofrecer, consagrar, destinar. Y si nosotros consagramos nuestras finanzas, nuestras vidas para Dios, Dios nos va a dar todo también, iglesia. Todo lo que le pertenece a Él nos lo va a dar. Pero solamente estemos dispuestos a dedicarle nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu a Dios, iglesia. Amén. Eso es lo que Dios pide, y es lo que pide en esta tarde, que llevemos nuestras finanzas para Él, que se las dediquemos, iglesia, que consagremos nuestras finanzas y que destinemos nuestras finanzas a Él, iglesia. Siempre que nos da finanzas Dios, hay que destinárselas el diezmo para Él, porque Él es el dueño de todo, iglesia. De todo, dice aquí, de todo lo que hay en la tierra, iglesia, del cimiento de la tierra. Entonces, hoy vamos a dedicarle a Dios en esta tarde nuestros diezmos, ofrendas, promesas. Dedícale con un corazón para Dios dedicado en esta tarde. Le voy a pedir a mi hermano Daniel que pase a recoger la ofrenda y que ore por los diezmos. Es una oportunidad maravillosa hoy dedicarle a Dios, iglesia. Gracias, Señor, te doy en esta tarde por esta oportunidad que nos das de darte a la obra. Señor, te pido que hoy te dediquemos, Señor, todo lo que es tuyo, porque todo lo que tenemos, Padre, es para ti, Padre. Te pido que te dediquemos nuestra economía, pero también nuestro tiempo, Señor, porque sabemos que nuestras vidas, Padre, también son para sacrificio para ti, Señor. Ayúdanos a siempre darte esos tipos de ofrendas para ti, Señor. Ayuda a mis hermanos a dar, Padre, con generosidad en esta tarde, Señor, ya no quedarse con nadie, traten aquellos corazones, Padre, que no te dan, para que ellos puedan ver las bendiciones que tú les vas a dar, Señor. Te pido todo esto en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Déjame decirte antes de iniciar, también recuerda que este viernes tenemos rally para hombres. El rally empieza el viernes, 1 de septiembre, a las 7:30 de la tarde, a las 6:30 te invitamos a que vayas a orar. Rally para hombres, y el sábado a las 8 de la mañana oración, y a las 9 empiezan los seminarios, iglesia. Te invitamos, te animamos este sábado, y en la tarde a las 7:30 es avivamiento para toda la iglesia. Iglesia, si estás invitado este sábado 2 de septiembre, iglesia. Ahora sí, esos son nuestros anuncios extras. Vamos a iniciar nuestra predicación. Pues quiero darle gracias a Dios primeramente, gracias a Dios, gracias a nuestro pastor y gracias a ti, iglesia, por la oportunidad que nos das de estar aquí para predicar en esta tarde.
Quiero decirte que Dios se mueve poderosamente. Cuando Dios habla varias veces, habla a nosotros, nos habla más, nos habla una y otra vez. A ustedes nada más les va a hablar esta ocasión, en esta tarde. O sea, Dios habla siempre, pero hoy en este tema te va a hablar una sola vez, iglesia. Esta predicación te va a hablar a ti, a mí me habló varias veces y sigue hablando, iglesia. Entonces vamos a darle gracias a Dios. Voy a poner mi cronómetro, si no me vaya a pasar o me vaya a faltar tiempo, iglesia. Vamos a orar. Diría un pastor, todavía no vale, todavía no empieza. Ahora sí corre tiempo. Vamos a empezar. Quiero que vayas a Génesis 8, capítulo 8, versículo del 1 al 4. Y cuando estés ahí, ten tu Biblia ahí. Dios es grande, grande, maravilloso. Génesis capítulo 8, versículo del 1 al 4. Y el nombre de nuestro tema, del tema de nuestro sermón se llama así: de un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. De un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Quiero que vayas a leer conmigo Génesis 8, capítulo 8, versículo del 1 al 4. Cuando estés ahí, dale un fuerte amén. Amén. Dice la palabra de Dios así: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Quiero que vayas nuevamente al capítulo 1. Dice: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. De un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas, iglesia. Quiero empezar contándote esta historia, una historia donde vamos a ver turbulencias, donde vamos a ver lo difícil a veces que es la vida, pero Dios después disminuye las aguas a través del viento, a través de los problemas. Dios tiene propósitos, iglesia. Dice, esta historia empieza así: la muerte nos golpeó cuando nuestra segunda hija, Leia Avery Lusco, tuvo un ataque de asma que provocó que dejara de respirar y luego que su corazón dejara de latir. No pudimos revivir. Los doctores en la sala de emergencia del hospital tampoco pudieron, mientras yo sostenía a mi hija en mis brazos. Leia nos dejó y fue hacia los brazos de nuestro Padre Celestial. Duele muchísimo. Sentí tanto miedo. Estaba oscuro, pero no estuvimos solos en la oscuridad. Dios estuvo ahí. Nos dio paz, nos dio esperanza, nos dio fuerza y continúa dándonos las fuerzas. Mientras avanzamos, un día a la vez, aprendimos que Jesús vino a apagar la oscuridad de la muerte para que podamos vivir con esperanza y morir sin temor. Mientras Él apaga la oscuridad a nuestro alrededor, lo que vivimos bajo su luz cambia todo, iglesia. Ayúdame a orar en esta tarde. Vamos a orar. Padre bendito, Dios, te damos gracias, Señor, que tú te manifiestes poderosamente en esta tarde, Señor. Que tú te manifiestes aún habiendo circunstancias, Padre, aún habiendo tormentas, Padre. Seas tú abriendo nuestro corazón, nuestro entendimiento, para poder escuchar tu palabra, Señor. Que tú estás en medio, Señor, de nuestras vidas, de todas las circunstancias, de todo lo que haya. Tú tienes un propósito, Dios, en cada uno de nosotros, en esta iglesia, en mi vida, en la vida de
de nuestros matrimonios, Padre, de los jóvenes. Tú tienes un propósito maravilloso, Padre. Ayúdanos a entender esa parte, que aún en medio de la tormenta, de la turbulencia, Padre, tú siempre estás ahí. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Unge mis labios, unge este sermón, Señor. Seas tú, Padre, hablando a tu pueblo. Todo esto te lo oramos mientras el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Amén. Esta historia, yo creo que en alguna parte de nuestra vida hemos conocido familia, gente que pierde a un ser querido a través de alguna desgracia, iglesia. Pero hay gente que en lugar de acercarse a Dios a través de las situaciones, de las turbulencias, se alejan, se enojan, iglesia, se alejan, no saben a veces echar la culpa, se enojan con Dios y le echan la culpa a Dios, iglesia. Ve sus vidas de dolor, ve sus vidas de amargura hoy en día, esa gente aún viviendo en la iglesia. Esta historia nos cuenta que su hija fue con el Padre Celestial. Ellos entraron en ese consuelo de Cristo Jesús. Sí va a haber situaciones difíciles, va a haber un viento oscuro a través de nuestras vidas. ¿Qué más quisiera decirte, hermano, hermana, que nuestra vida va a ser un cuento de hadas, de princesas o de, no sé, iglesia? Pero no, nuestras vidas, cada uno de nosotros tenemos una historia, cada uno de nosotros hemos vivido circunstancias, quizás como particulares, como matrimonios, como papás, hemos vivido situaciones, iglesia. Pero aún en ese viento oscuro, Dios está, iglesia. Es verdad que hay tormentas en nuestras vidas de diferentes magnitudes, pero todos pasamos tormentas, y cuando hay tormentas, el viento es duro, oscurece nuestra vista. Y es ahí donde entra Satanás, iglesia, se dedica a oscurecer nuestras vidas. Salmos 34, capítulo 34, versículo 18 al 20, quiero que vayas ahí. Salmo, versículo 34, capítulo 34, versículo 18 al 20. Dice la palabra de Dios así: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado, iglesia. Muchas serán las aflicciones, iglesias, pero no quebrantará nuestros huesos, nuestros corazones. Pero esto es cuando nosotros buscamos a Dios, iglesia. Esto es cuando nosotros más nos refugiamos a nuestro Dios. A veces tenemos que callar, iglesia. A veces no tenemos ni hablar, simplemente venir y estar con Él, iglesia. En ese viento, en esa turbulencia, dejar que Dios nos consuele, iglesia. Te decía que los enojos, hay gente que se enoja con la vida. ¿Cuánta gente no han visto que se enoja con la vida? Vas caminando en el pecero, en el metrobús, ¿me das permiso? ¿Qué? ¿A dónde quieres que me haga? Está enojado con la vida, iglesia. ¿Qué me ves? Me pasó una vez, no a mí, pero al lado mío venía un señor, la verdad yo lo vi, un señor así se veía mal encarado y así nadie me vea ni nada. Iba lleno el metrobús y se subió en la otra parada otro joven, se le queda viendo a este mal encarado y le dice el otro: ¿qué me ves?
No, no te estoy viendo a ti, yo estoy viendo a cualquier lado, yo puedo ser libre para ver. Y ese mal encarado le dice, tú eres el que te está mal en tu corazón porque piensas que todo el mundo te está viendo. Ese mal encarado se veía tan mal y le dio una lección a este muchacho. Y ya no dijo nada, iglesia. Gente se enoja con Dios. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué si yo voy a la iglesia? En el mundo quizás sea mejor, entre comillas, te justifica. La gente se queja de Dios. Señor, ¿dónde estás? Señor, si tú existes, ¿por qué permites esto? Porque se enoja con la gente. Repercute en nuestras relaciones personales cuando nosotros nos enojamos con Dios. ¿Por qué? Porque cerramos nuestro corazón, iglesia. Y estamos siempre con esa amargura, con ese enojo. ¿Cuántos no hemos oído gente hablar de cosas pasadas con una amargura que un enojo? 20, 30 años y quisiera tener a ese que me hizo daño. Y hablando, y tú lo oyes hablar, lo oyes y ya ha pasado tanto tiempo. ¿Por qué no perdonas? Porque la turbulencia de la vida que a él le tocó no lo ha entregado a Dios, iglesia. Pero hay gente así viviendo. Dice que las aflicciones va a ser para todos, y es cierto. ¿Qué más fuera la vida, una vida feliz, una vida encantadora? Sí la hay, iglesia. Pero conforme va pasando el tiempo, hay circunstancias que tocan vivir a cada uno de nosotros, iglesia. Amén. Gente que no tolera las circunstancias que vivió en parte de su infancia, de su juventud, iglesia. Y es ahí donde aprovecha el enemigo para robar la conciencia divina, iglesia. La relación con Dios. Quiero que vayas a Números, capítulo 22, versículo 27, iglesia. Números, capítulo 22, versículo 27. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. ¿Cuántos no hemos oído esa historia, el ángel y el asna de Balaam? Iba montado Balaam en el asna, iba caminando, iba a ir a maldecir a un pueblo, pero Jehová se había aparecido, iglesia. En las circunstancias difíciles Dios aparece, iglesia. Él nunca nos deja solo. Y este hombre iba tan molesto, iba preocupado, iba afanado a que tenía que maldecir ese pueblo. Pero esta asna vio a Jehová. ¿Cómo un animal vio a Jehová? Tuvo un propósito esta situación para que el asna se detuviera. Este hombre, Balaam, se enojó y le pegó con el asna. ¿Por qué te paras si tenemos que ir a algún lado a hacer las cosas? ¿Cuántas circunstancias en nuestras vidas Dios dice, espérate, espera? Así no son las cosas y tú vas adelante, quieres ir adelante y no salen las cosas como queríamos y nos enojamos con Dios. Cuando Dios dice, espérate. Cuando Dios da esas señales, iglesia. Este hombre, te digo, iba tan afanado, iba tan aferrado de ir a maldecir al pueblo de Israel. Hasta que en la tercera ocasión este hombre entendió y vio a Dios, a Jehová. Se humilló, iglesia. Perdóname, Señor, no te había visto. Las circunstancias, a lo mejor el asna, son circunstancias de la vida, iglesia. Son circunstancias que van a doler, que a veces nos van a hacer que nos detengamos, iglesia. Pero es Dios utilizando las cosas, el viento.
los propósitos para Él, iglesia. A veces no los entendemos y a veces hay circunstancias que yo en mi vida no he entendido, iglesia, pero sé que Dios está ahí obrando. Sigue obrando, iglesia. Primera de Reyes 19, capítulo 19, versículo del 11 al 13. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11 al 13. Amén. Dice la palabra de Dios así. Y él les dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? La cueva son las circunstancias, es la oscuridad, iglesia. La cueva no hay luz, iglesia. La cueva entra el temor, el miedo, iglesia. Elías había entrado en un temor. Oyó el viento, oía el ruido, hoy en día oímos cosas, oímos las noticias, oímos comentarios negativos y nos entra un temor, iglesia. Ay, que viene la quinta ola, que viene esta tal enfermedad, que viene esta pandemia, nos da un temor, iglesia. Pero dice después que hubo un ruido apacible, un silbido apacible, iglesia. Dice en el 12, capítulo 12, la palabra de Dios dice así: y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Sí va a haber terremotos, fuego en nuestras vidas, iglesia, pero va a venir un silbo apacible y delicado, que es su voz de Dios, que es su abrazo, iglesia. Dios está en medio de todo esto, iglesia, de nuestras vidas, de nuestro aliento, de nuestros latidos, de nuestro corazón, de todo, iglesia. Como decía en la ofrenda, Dios es dueño de todo. Amén. Había un señor que se llamaba Enrique, hospitalizado por un evento vascular cerebral. Platicando con él, decía que había perdido a su hijo y estaba enojado con Dios. Tú, yo, ¿cómo estamos con Dios, iglesia? ¿Nos enojamos tan fácil con Dios? ¿Porque no nos salen nuestros caprichos quizás? Ese hombre, Enrique, entendió que el estar enojado con Dios repercute sobre nuestras vidas, sobre él tuvo una enfermedad. Este hombre entendió y dijo: quiero aprender a conocer a Dios. Cuando conoces a Dios, obedecemos, iglesia. Balaam, después que entendió que era Dios usando a la asna, Balaam bendijo al pueblo de Israel. Amén. ¿Por qué no bendecir a Dios aún en las circunstancias difíciles, iglesia? ¿Por qué no postrarnos aquí y bendecir a Dios? ¿Por qué no venir y decir: gracias, Señor? No entiendo, pero te bendigo, Señor. Sigue obrando en mí, sigue cumpliendo propósitos en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia.
No es fácil, iglesia, pero hay que bendecir a Dios por todo lo que nos da, por esta vida, por el simple hecho de estar aquí hoy, iglesia. Un día más en el Señor, bendito a Él, iglesia. Gracias, Señor. Efesios 3:19, iglesia. Amén. Efesios 3:19. Dice la palabra de Dios así. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando llegamos a los pies de Cristo, Él nos da tanto amor, iglesia. Él nos da tanto amor, tanta bendición, tanta restauración, iglesia. Lo he dicho una y otra vez, cuando yo a veces vengo a orar, siento que mi Dios está aquí sentado y que yo estoy en sus rodillas, iglesia. Su mano tocando mi cabeza, apacentando mis heridas, iglesia. Dios da a conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seas lleno de toda plenitud en Dios. Te decía que hay gente viviendo en amargura, no es plena ni siquiera con la vida, iglesia. ¿Por qué no entrar en esa plenitud con Dios? Y de verdad que cuando uno está enojado, se amarga uno la boca, se siente esa amargura, ese hiel, pero en Dios no, iglesia. En Dios, Dios nos ayuda a sanar nuestro corazón. Había una mujer que siempre estaba preocupada por el dinero, por el bienestar de su esposo, de sus hijos, se esforzaba por hacer tiempo extra. Un día enfermó repentinamente y murió, iglesia. Los afanes, estar ocupados en el mundo y no en Dios. Dios tiene el control de tu vida, de mi vida, de todo, aún en la tormenta, iglesia. El mundo vive así, pero tú y yo tenemos a Cristo que calma nuestras tormentas. Amén. Él calma nuestras tormentas. El sábado pasado, decía yo en la mañana, íbamos a hacer el concierto, se vino un tormentón y un aguacero. Aquí, gracias a Dios, aquí no se inundó, no goteó como antes, iglesia. Y estaba viendo la lluvia y de repente vino un remolino y abrió la puerta donde están los medidores y me puse a pensar, así habrá sido el diluvio. Pero obviamente no nuestra magnitud. Cuenta nuestra historia que el diluvio fue de 40 días, iglesia. Y luego habla de 150 días para que el arca se apacentara en una montaña apenas. O sea, no había bajado el agua, sino en 5 meses apenas, digámoslo así, se logró atrancar en algún lugar. 5 meses, iglesia. 150 días. Noé, su esposa, sus hijos, los yernos, siempre alabando a Dios. Algo que me llama la atención, te voy a adelantar algo, del arca de Noé, es un enorme, habla de lo largo, son 150 metros, iglesia. El ancho son, digámoslo así, son 5 pisos de estos edificios, del ancho. No, perdón, 10 pisos, iglesia. O sea, dos veces los edificios de aquí de 5 pisos, de ancho, iglesia. Y alto 15 metros. O sea, era
algo impresionante, iglesia. Ahorita llegamos para allá, ahorita te platico más del arca. Dios es grande, mi iglesia. Dios es maravilloso. Es verdad que cuando hay vientos recios nos entra polvo a los ojos, oscurece nuestro andar. ¿Qué hacemos cuando nos entra algo en el ojo, iglesia? No cierras nada más un ojo, cerramos los dos y nos estamos callando y luego no caminamos desesperados, no sabemos, nos desesperamos, nos entra un dolor y mi ojo. El enemigo quiere hacer eso en nuestras vidas. Nuestro andar, nos enojamos porque no podemos ver, quedamos a la deriva. Nuevamente es cuando Satanás toma ventaja, iglesia, con enojos, con circunstancias. También puede tambalear nuestra fe. Cuestionamos a Dios, iglesia. ¿Cuánta gente conocemos así, iglesia? ¿O éramos así? Y siempre pasan echándole la culpa a las cosas de la vida. Pero estos serían berrinches, iglesia. Hay berrinches cristianos también. Una ocasión un joven se desmayó, pero avisó: me voy a desmayar. Cierra sus ojos, respira rápido, hasta que alguien llegó y le dio una cachetada. ¡Ay, ya estoy bien! Pero empezó a respirar. Muchas veces la gente le gusta que el enemigo le esté dando cachetadas. Al mundo le gusta que el enemigo le esté dando cachetadas. Pero no, iglesia. Para eso Dios nos dio algo maravilloso, que es el arca de Dios. Hoy en día el arca de Dios es la iglesia. Te decía que el largo que medía el arca 150 metros, ancho 25 metros y altura de 15 metros. Un edificio mide 2 metros de los que hay aquí. Para 15 metros serían 5 pisos, estamos hablando de 2 metros. 12 pisos serían de lo alto del arca. 120 metros. Entonces, imagínate, en aquel tiempo Noé, cuando empezó a hacer el arca, y tardó un tiempo en hacer el arca Noé, iglesia. Y todo el mundo se burlaba de Noé. ¿Y qué estás haciendo? Y estás loco, estás perdiendo el tiempo. ¿Cómo crees que se va a acabar el mundo si nuestro Dios nos guarda? Si tú hablas tanto de Dios, ¿cómo crees que va a perder, que va a dejar se pierda la humanidad? Y la gente seguía afanándose. La gente seguía en sus problemas, pero nunca obedeció a Dios. Noé estuvo seguro de que aprendió a escuchar y a obedecer a Dios. Cuando tú y yo aprendemos a escuchar a Dios, estamos seguros. Esto fue en el arca. Dios le dijo que construyera un arca y lo hizo. Hoy la barca ya está diseñada, la tienes fácil, ya está la barca, solo faltas tú. Al que le cuesta es a los pastores, matrimonios pastorales, al que va a pionar, al que va a orar, al que va a preparar para esa arca, iglesia. Esa iglesia va a cumplir 27, 28 años, iglesia. ¿Te imaginas el primer día, que es primer servicio, iglesia? A esos matrimonios pastorales costó, iglesia. A esos hermanos les costaron. Pero hoy Dios tiene esta iglesia donde nos enseña a obedecer, a escucharlo, a orar, a aprender de Él, iglesia. Mucha gente rechazó entrar al arca, a la barca. Ahí están esos locos que cambian, te meten ideas diferentes, y después de un tiempo vino el diluvio. Te decía que con Noé decía gente: estás loco, ¿cómo crees que se va a inundar el mundo?
mundos es grandísimo. Pero Noé fue obediente. Noé nunca se imaginó la magnitud del diluvio. Escuchaba la voz de Dios. En un silbido apacible lo escuchaba. Nosotros tenemos que aprender a escuchar a Dios, iglesia. Amén. Aún en la tormenta, iglesia. Más en la tormenta tenemos que escuchar a Dios. Déjame decirte, esa historia me llamó mucho la atención. ¿Sabes qué pasó cuando Cam vio a su padre desnudo? Y estaba tomado su padre. Cam fue con sus hermanos. Hey, hermanos, vengan a ver a mi padre. Él está tomado, está desnudo. Sus hermanos fueron de espalda y lo cubrieron a su padre. No criticaron, no se quejaron de su padre. Su hablar y su comportamiento fue de reverencia. Yo me imagino Can que cuando vio a su padre enfrente se empezó a reír, se empezó a burlar, empezó a criticar y decir, pues ahora voy por mis hermanos para que lo vean. Pero cuando entran esos dos hermanos, la reverencia, ¿sabes cuál fue? No entraron de frente, iglesia. Dieron su espalda. Se humillaron para proteger a su padre, iglesia. Nosotros también tenemos que humillarnos muchas veces, iglesia. Vamos a ver circunstancias de la vida, sí, pero no tenemos que entrar en esas discusiones ni críticas. ¿Cuánta gente allá en el mundo hoy en día están muchas discusiones, críticas por circunstancias, iglesia? Debemos a veces tener esa reverencia, escuchar a Dios. Génesis, capítulo 9, versículo 22 al 23. Cuando estés ahí, da un fuerte amén. 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 Génesis capítulo 9, versículo 22 al 23. Amén. Dice la palabra de Dios así: y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombres, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Qué gran reverencia de estos hijos, iglesia. Siendo el propio padre, tan fácil hubiera sido criticar a su padre. Cam lo hizo. Si tú que hiciste el arca, si tú que esto, hoy estás tomado. Pero Jafet y Sem no, iglesia. Se pusieron de espalda y cubrieron a su padre, iglesia. Una reverencia mayor. Hoy te digo, iglesia, no debemos criticar, quejarnos de nuestros líderes, de nuestros pastores. No nos bajemos del barco, sigamos adelante. Pronto llegará a la tierra la paz, iglesia. Dios es grande, maravilloso, aún en la tormenta, iglesia. Amén. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Amén. Amén. Romanos 12:2. Capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra de Dios así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aún en el viento vienen respuestas de Dios, iglesia. Amén. Obedece a Dios, obedece a tu pastor, a nuestro pastor, a la palabra de Dios.
Dice que no nos conformemos por medio de este mundo. De verdad que no, iglesia, hoy es increíble que las estadísticas estén aumentando más enfermedades en un mundo moderno donde hay más tecnología. ¿Qué no se supone que si hay más tecnología sería algo más lógico que hubiera mejores tratamientos médicos, mejores medicamentos? Y es todo lo contrario, iglesia. Está aumentando las enfermedades. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo a Dios, iglesia. Nos estamos conformando con las cosas del mundo. Si acudimos a Dios, Él nos transforma, nos trasplanta, iglesia, para ser diferentes. Nos saca de la maceta del mundo y nos trasplanta en su maceta divina, en la iglesia, donde nos hace ser diferentes, crecer nuestras raíces, nuestros frutos espirituales, en donde calma la tormenta. Eso es lo que hace Dios. Si vieron el sábado anterior, la tormenta tiró árboles, derribó árboles, iglesia. Árboles que estaban, las raíces no estaban tan profundas, iglesia. Hemos visto gente caer, hemos visto cómo gente del mundo cae y cae, iglesia. Pero Dios nos rescató de ello y nos trasplanta y nos forma unas raíces en Él, iglesia, con ese amor maravilloso que Él tiene para cada uno de nosotros, iglesia. Hoy simplemente es obedecer, iglesia, en esas situaciones difíciles. Volvamos a nuestro texto, Génesis 8, capítulo 8, versículo del 1 al 4. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios así. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y quiero que te quedes con el versículo 1 nuevamente, y la palabra de Dios dice así: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Dios permite circunstancias, iglesias, pero no son eternas. Van disminuyendo las aguas, iglesias. Van disminuyendo. Solo es esperar en Él, iglesia. Solo es esperar en Él como Noé lo hizo, iglesia. Él obedeció en hacer el arca, en darle ofrenda cada día, reverencia. Dios hizo grandes cosas en la vida de Noé, iglesia, su familia. Y lo sigue haciendo y lo puede hacer en tu vida, en mi vida, iglesia. Solo es creerle, solo es quitar el enojo, solo es humillarnos, solo es venir a clamar a Dios en el arca que hoy es esta iglesia. Que el enemigo no nos ponga esa oscuridad, esa basurita en los ojos, ¿no, iglesia? Y si la hay, entregársela a Dios. ¿Qué mejor que Dios nos sane? Por medio de la predicación, por medio de la oración, por medio de confesar, por medio de su alabanza, Dios nos sana, iglesia. Él nos da muchas armaduras para estar, aún Él en medio de la tormenta, Él nos cuida, nos guía. Siempre, iglesia, aún en circunstancias difíciles,
en pérdidas de un ser querido, Dios siempre está ahí, iglesia. Es increíble, esa historia me impactó al oír a estos padres que habían perdido a su hija. Imagínate de un asma, el asma te da de repente, estamos platicando y de repente viene esta enfermedad o le da el asma y en ese momento ver los padres en sus brazos y que su hija iba perdiendo la vida. ¿Te puedo decir algo? Sí, quizás era para enojarse, para decir, ¿dónde estás, Dios? Pero ellos no, al contrario, entraron en esa paz con Dios. Aprendieron a vivir con Dios mayormente, porque entendieron que Dios quita la tormenta, iglesia. Así en nuestras vidas, iglesia. ¿Cuántos de nosotros Dios ha quitado tormentas, iglesia? Dios es grande, maravilloso. Es lo que tengo en esta tarde, iglesia. Inclina tu rostro. Es lo que Dios tiene en esta tarde para cada uno de nosotros, iglesia. Gracias, Dios. Gracias que aún por recordarnos circunstancias difíciles que hemos vivido a través de la Biblia, lo que vivió la humanidad Noé, Dios. Pero el aprendizaje fue que Noé obedeció, iglesia. Enséñame a obedecerte, Padre. Aún, Señor, en las murmuraciones, aún en las circunstancias, enséñame a escuchar tu voz y no la del enemigo, Señor. Ayúdame a diferenciar cuando tú me hables y cuando el enemigo quiera bombardearme, callar, Padre, callarlo, Padre. Que seas tú, Señor. Si tú estás aquí por primera vez, ya has tenido muchos problemas, dificultades, y hoy dices, quiero cambiar mi vida, quiero que Dios lo cambie, quiero que Dios sea diferente a mi vida. Levanta tu mano si nos visitas por primera vez. Oh, bendito Dios. Si tú conocías de Dios, por circunstancias que hemos hablado ahorita, te enojaste con Dios, te alejaste, y en esta tarde quieres reconciliarte con Él, levanta tu mano y levanta tu mano. Si tú te enojaste, te reconciliaste, te regresó el momento de reconciliarte con Dios. Oh, bendito Dios. Aleluya. Estamos en la iglesia, la mayoría de nosotros somos cristianos, hemos pasado situaciones difíciles. Pero gracias a Dios hemos permanecido y seguimos aquí, iglesia. El querer como el hacer, cuando hacemos las cosas para Dios, Él nos da un corazón de roca, un corazón donde Él está, nos sostiene. Aún en el viento Él nos sostiene, iglesia, en las tormentas. Él está aquí, iglesia. Él está aquí en medio de nosotros, en medio de tus problemas, en medio de tus dificultades. Él, quizás veas todo oscuro, pero viene pronto la luz, iglesia. Solo es esperar en Él. Solo es esperar en Él, no reprocharle, no murmurar, sino esperar como sus hijos de Noé, de Jafé, que dieron esa reverencia, tuvieron que humillarse, dar la espalda a las mentiras del enemigo, iglesia. Ven en esta tarde, te invito a que pases al altar. Ven al altar, por más dificultades, ven, Él va a sanar, Él va a restaurar, iglesia. Está abierto los altares, pasa, iglesia, en esta tarde. Dios es bueno. Oh, bendito Dios, gracias, Señor. Gracias, Dios, Padre, bendito Dios.
Gracias, Dios, porque me has mostrado que tú siempre has estado conmigo, Señor. Gracias por recordarme que has estado conmigo en todo mi tiempo de mi vida, Señor. Gracias, Dios poderoso, Padre, porque hasta el día de hoy sigues estando conmigo, no me dejas, Señor. No solamente a mí, a la iglesia, Padre, cada hermano, cada hermana, hasta el día de hoy has mostrado que tú estás con ellos, Padre. Tú obras en ellos, Padre. Oh, bendito Dios, gracias, Señor. Y gracias por el arca que es esta tu iglesia, que aún habiendo tormentas, aún viendo cosas, situaciones difíciles, estamos dentro del arca, dentro de tu iglesia, dentro de tu voluntad, Señor. Gracias, Dios. Gracias, mi Dios, Padre. Llénanos de tu Espíritu, derrama tu Espíritu, derrama la obediencia a nuestras vidas, Señor. Derrama, Señor, el querer como el hacer, Padre. Que deseches todo razonamiento humano, derrama un razonamiento espiritual, Señor. Una ciencia espiritual mayor en ti, Señor. Oh, gracias, Dios, gracias, Señor. Gracias porque tú siempre seas nuestro refugio, nuestra paz, nuestro consuelo, Padre. Gracias porque tú siempre seas nuestra fortaleza, mi Dios. Gracias, Señor. Oh, bendito Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Así como estás, cántale a Dios, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí.
muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Alábale, alábale en este Dios está aquí, iglesia. Amén. Solo recuerda que cuando vengan tormentas, acuérdate de su primer fruto, de su amor, de su paz, iglesia. Y eso nos va a dar para seguir con él adelante, iglesia. No es fácil, pero en Dios nos da un camino donde quita cargas, iglesia. Donde quita toda preocupación, donde quita todo aquello que el enemigo quiera poner, iglesia. Amén. Entonces, Dios es grande, Dios es maravilloso, aún en medio de la tormenta. Dios está como Pedro, aún en la tormenta. Pedro caminó, aún cayéndose al agua. Dios estuvo ahí, iglesia. Dios está ahí con nosotros, está contigo. Bueno, eso es lo que Dios habló a nuestras vidas. Vamos a cerrar ese servicio en oración. Te doy gracias, iglesia, por haber venido. Te doy gracias, iglesia, por haber venido. Vamos a orar y hablamos en la mañana por los niños, por los papás, de que regresan a la escuela, que Dios traiga esa protección divina. Sí que hay tormentas allá afuera en este tiempo de inicio de clases, iglesia. Pero vamos a orar para que Dios sea un refugio mayor, iglesia. Vamos a orar, ayúdenme a orar por los jóvenes, que Dios se manifieste grandemente, que Dios los guarde, los cuide. Vamos a orar, iglesia, en esta tarde, ayúdame a orar. Padre bendito Dios, te doy gracias por todos los jóvenes de tu pueblo, de la iglesia de Culhuacán.
Culhuacán, por aquellos jóvenes que están por entrar a la escuela, Padre. Seas tú dándoles esa convicción divina de que ellos son hombres, son hijos tuyos de Dios, son esa identidad tuya, Padre, una identidad cristiana mayor, que donde puedan desechar toda mentira, discernir, para no caer en mentiras del enemigo, Señor, porque tú eres mayor, aún habiendo turbulencias, Padre, tú seas mayor en la vida de los jóvenes. Cuídalos, guárdalos y guíalos, Padre, para que siempre estén en esa protección divina, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, iglesia. En la mañana se oró por los niños, oramos por los papás de los niños, que estemos más alertas por nuestros hijos, aunque ya estén jóvenes, también. Dios es grande, maravilloso, iglesia, entonces vamos a orar por ellos. Pues quiero darte gracias, iglesia, por la oportunidad de que me diste, de que viniste a escuchar la palabra de Dios, y pues gracias a nuestro pastor y gracias a Dios, gracias a la iglesia de Séptimo Culhuacán. Le voy a pedir a mi hermano Arturo que nos despida en esta tarde y date por despedido. Señor, te pido que tengamos fe como Noela tuve en ti, Señor, para que veas que tú puedes romper toda tormenta que nos ataque, Señor. Te pido también que fortalezcas cada palabra que dijo el hermano Roberto, para que sea crecimiento de cada uno de nosotros. Te lo pido en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.